Esto es Explorando la Experiencia Humana, un espacio donde te comparto mi metodología enfocada al crecimiento personal a través del autoconocimiento y donde hablamos de las 6 dimensiones en las cuales baso mi trabajo: espiritual, corporal, mental, relacional, social y profesional. Lo que busco es explorar los diferentes roles y facetas que experimentamos en cada una de ellas, profundizar en experiencias vividas, herramientas obtenidas y compartirlo para juntos robustecer nuestro panorama de vida, logrando tener una experiencia humana más plena y llena de bienestar. Esta semana ahondamos en la dimensión profesional, en la cual encapsulo nuestro enfoque ocupacional y financiero. Hablo con Sergio Villarreal, el mixólogo, acerca de cómo con tiempo uno logra comprender su trabajo, industria y los nichos que lo rodean, y cómo eso nos lleva a especializarnos en lo que nos llama, encontrando nuevas oportunidades y experimentando y viviendo aventuras que nunca pensamos posibles. Porque es cuando logras comprender el sistema detrás de la labor que haces, que vas encontrando cómo aportar valor agregado con tus talentos y habilidades a donde vayas, con ello pudiéndote enfocar en un trabajo que sea de tu interés y que te llene de realización, casi haciendo que los demás se cuestionen si estás trabajando o jugando, por cuánto lo estás disfrutando. Si tú o alguien que conoces necesita recordar que el trabajo se puede disfrutar, te invito a que escuches El Mixólogo y te dejes llevar por su historia. ¿Quién es Sergio Villarreal? ¿Quién es el mixólogo? ¿El personaje? ¿Quién es lo que gusta? La persona y el personaje. La persona y el personaje, me gusta. Pues yo, mira, la verdad es que siempre he sido una persona, ante todo, bastante curiosa, en el sentido de que me encanta aprender, me encanta multiplicar toda esta cuestión de conocimiento, y creo que es algo que compartimos en común, por esa cuestión detrás de decir, ¿qué más hay, no? Siempre quiero saber qué más hay. Sí. Y ahí fue precisamente lo que me encarriló hacia mi formación profesional como mercadólogo. Entonces estudié marketing por esa cuestión detrás de entender por qué las personas elegimos ciertos colores, marcas, tenemos ciertos gustos, particularidades, ¿no?, de investigación de mercado que son interminables. Y precisamente ahí ya fue una cuestión donde creo que el tiempo solito me empezó a llevar más hacia cómo encarrilábamos toda la cuestión de aprendizaje e investigación para poder crear experiencias, para poder conectar con personas, para poder ser presente como un espejo, ¿no?, de sus gustos, necesidades, y permitir que se expresaran precisamente a través de ellas. Qué interesante. ¿Y eso te llevó, el tema de experiencias, te llevó a la mixología o fue como que un interés, un gusto? O sea, ¿cómo? Porque a veces sucede que ya cuando tenemos la manera de hacer las cosas, dices, claro, oye, ahora claro. déjame yo también uso mi misma metodología, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuál vino primero? O sea, ¿ya estaba el gusto antes o fue, ya tengo esto y ahora hago esto en específico? Pues sí me brinqué muchos pasos, pero déjame te voy a platicar. Adelante, por favor. La parte detrás de cómo se encarriló todo fue una cuestión de evolución, pienso yo, pero también fue algo que nació por algo que creo que muy pocas personas tenemos de repente las ganas de decir, pero la palabra es necesidad. Fue una necesidad y yo la definí de esta forma. Yo cuando me gradué de marketing tuve el gusto de poder irme a Atlanta. Trabajé muchísimos años en un grupo corporativo maravilloso como director de mercadotecnia para los restaurantes, ¿no? Y para mí gran parte de esa cuestión fue justo el poder encontrar el pulso del mercado, y considerando que tenemos 5 diferentes divisiones de negocios, mercados muy diferentes en ese momento, fue una cuestión detrás de sensibilizarme muy rápido y tratar de entender cómo funcionaba cada uno de ellos. Y dentro de ese aprendizaje fue una cuestión, yo me atrevería a decir que fue un rude awakening, porque yo también llegué listo para comerme al mundo y dije recién graduado y listo y feliz y todo, pero las personas me educaron maravillosamente y a golpes y mentales, fue el aprender cómo precisamente lograba yo entonar y adecuar y tropicalizar las ideas de cada uno de los segmentos. Entonces, para mí fue una cuestión donde, pues si todos vamos a ir a comer, qué maravilla, todos también vamos a ir a tomar algo, ¿no? Y la verdad es que tomar es algo que, fuera de que hablemos específicamente de cuestiones de destilados y alcoholes, porque la realidad es que no es esa, simplemente es tomar lo que sea, puede ser agua, puede ser... O sea, ese acompañamiento invariable de un plato siempre va a ser una copa o un vaso. La pregunta es, ¿qué podemos hacer con eso para que la experiencia sea más interesante y, por supuesto, mucho más redituable, ¿no? Hablando de negocios. Y esa fue la cuestión de cómo pues me obligué, ¿no?, a entender, a acercarme y a poder formular y a moldar los conceptos para que precisamente tuviera mucho más sentido y un propósito real de ser la presencia de un vaso en tu mesa. Me encanta y me quiero hacerte una pregunta porque hay ahí creo que una joyita que a veces no vemos. ¿Cuántos años estuviste en Atlanta?
Fueron 6 años. 6 años. Uno llega normalmente a los trabajos y se voy a trabajar, ¿verdad? Claro. Y esa es la idea. ¿Qué pasa si dices, llego a aprender? O sea, nomás cuando cambias el contexto, porque Claro. si tú haces algo por 5 años, eres experto. ¿O no? ¿O no crees que seas experto? O sea, a lo que voy es que llegas a entender... O sea, hay pocas personas que se meten 5 años a un tema de especialización. Es como un doctorado. Sí. O sea, es como una maestría. O sea, ya le metiste más. Entonces, empiezas a... Porque es algo que hablo mucho de la comprensión contra el entendimiento. Claro. Una cosa es entender unas cosas Sí. por superficie y otra cosa es comprenderlas a profundidad. Es cierto. Cuando entiendes algo, entiendes que el carro te lleva del punto A al punto B subiéndote al carro, poniéndole drive y manejando. Pero si quieres saber la comprensión, entiendes que hay una combustión mecánica porque el carburador pega con la gasolina y hace que los pistones se muevan, hace una energía mecánica, le pega al cigüeñal, hace energía centrífuga y las llantas se mueven. Correcto. ¿A qué voy con eso? En esos 6 años pudiste comprender lo que era ese marketing, lo que eran los nichos y lo que es más de un simple trabajo, sino cómo se mueve el sistema en el que estabas y cómo capitalizar en las oportunidades que había. Coincido. Ahí definitivamente creo que ya con ese enfoque sí es muy válido decirlo. Yo creo que me ganó una parte de humildad curiosa porque dije, ¿experto? Pues no, ¿verdad? Todavía hay mucho que aprender. Ay, claro, no. Es parte de la mentalidad. Pero es cierto que la inmersión y la constancia de tantos años, precisamente de estar tan devoto y tan entregado a este tipo de labores, son muy enriquecedoras en muchos sentidos. Y sí, permiten precisamente que podamos afinar, que podamos multiplicar y que podamos engrandecer esa forma de expresarla y comunicarla, porque efectivamente nunca dejamos de escuchar un mercado, nunca dejamos de estar pues precisamente pendiente, ¿no?, de las sensibilidades y las necesidades de las personas, por más pequeñas que sean, para todo el mundo son importantes porque son necesidades, son requisitos, son cosas que todos queremos vivir, queremos sentir, queremos probar, ¿no? Claro. Entonces eso hay que tenerlo muy presente y hay que saber precisamente cómo amoldarlo para que efectivamente sea pues realmente de mayor impacto en nuestro trabajo, porque lo que buscamos es eso, ¿no? Buscamos tener un impacto en las cosas, en las vidas. No, me gusta. Y eso que mencionaste había como 5 mercados, o 5 como que líneas. ¿Curioseabas en las 5? Claro. ¿O podías? No, es que es la cosa, porque otra vez es lo que hablamos de exponerte. Sí. A veces tú te quedas en tu trabajo y dices, a ver, yo soy administración, o yo soy marketing, y eso creo que te permitió también exponerte y salir de la zona de confort profesional. Totalmente. A decir, a ver, aquí jala así, pero aquí me tropecé, me pegué, aquí no jala así. Totalmente, y es sumamente incómodo, es sumamente desagradable a veces, es difícil. No sé si me atrevo a decir que hasta te puede llegar a dar miedo porque dices, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, ya cuando te detienes y te frenas porque dices, ¿en qué me estoy metiendo? Creo que muchas veces también es buena señal porque sabes que estás entrando en la zona algo donde... que no sabes. Que, claro, o sea, de repente... Ahí es como se logra la expansión mental y cómo logramos realmente masterizar los proyectos y cómo logramos superarnos en muchos sentidos. Porque si estás entrando a la parte donde dices tú, ¿será válido o será bueno que esté preguntando, investigando, cuestionando esto? Pero siempre en búsqueda precisamente de poder enaltecer eso que yo quiero lograr, que pueda maximizar mi potencial de impacto, por supuesto, ¿no? O sea, es nútrete. Es tan sencillo como muchas personas que de repente en nuestros downtimes, como siempre decimos, elegimos qué hacemos y fuera de que sea un hobby o fuera de ser matar tiempo, oye, pues la verdad es que desafortunadamente muchas veces elegimos el camino pues mucho más banal que no nos nutre, de querer perdernos en una aplicación o viendo algo que no nos llena o lo que sea. El punto es estimular neuronas. Entonces, claro, si para ti es alguna especie de lectura, alguna especie de capacitación sencilla, rápida, algo que nos ayude precisamente a enfocar esa creatividad y a expandir nuestras ideas, pues hazlo. Sí, eso es, o sea, me queda claro, ese hacer, ese curioseo, Sí. ese de estar viendo. Y lo que como que estoy entendiendo, y es porque a mí me gusta hablar en sistemas, ¿verdad? A mí la comprensión, cuando yo entré a la clase de sistemas, que no me gustó mucho mi carrera porque era números y yo quería estudiar psicología, te lo platico. Me gusta. Pero me dio una manera de pensar como ingeniero. Claro. Que he aplicado toda mi vida y que la verdad doy gracias. Pero cuando entré a eso veo todo como sistemas. Sí. Y lo que como que quiero llegar es, creo que lo que pudiste lograr es ver los nichitos, digo otra vez, es mi manera de expresarlo, como sistema. Sí. O sea, donde ya estás entendiendo todas las variables y ya no es algo que no entiendes porque estás acá, ya comprendes porque ya entendiste, ya llegaste a una profundidad donde tuviste que quitar capas, donde sentiste abrumado, Sí. que te estabas ahogando y de pronto dices, ya, saqué la cabeza, lo puedo explicar así.
Exacto. Y ese momento de epifanía, porque es lo que yo siento que la gente tiene, cuando llega a una comprensión, es un momento tan hermoso, glorioso, sí. porque te puedes poner así. Habíamos hablado de que me pongo siente, chinito. exacto. Sientes que dices, claro. wow. Entonces eso es lo que, o sea, que la gente diga, oye, a veces no va a ser en el cuarto, no va a ser en el quinto año. Correcto. Pero puede ser en el sexto año con algo que alguien te dice, que dices, ya me hace sentido todo. Despiertas. O sea, despiertas en sentido porque ya logras aterrizar todo tu trabajo y justamente hablando de sistemas, porque sí, todo es un proceso en la vida. Es una cuestión detrás de cómo logramos también precisamente segmentar correctamente, entender todas las diferentes divisiones de un mercado, entender a las personas, sus necesidades, pero siempre estar atento y abierto al punto de que aunque saques tu cabecita de ese espacio, porque ya entiendes the big picture, cómo está todo frente a ti, ya puedes lograr también aterrizar y dirigirte mejor en términos de comunicación con cada uno de esos partes, ¿no? O sea, claro. Ya sabes cómo funciona el grupo A, el grupo B, el grupo C, el grupo D, el grupo E, pero no dejas de tener la puntualidad también para entender que va a evolucionar, que el mundo también nos dirige mensajes muy curiosos, entonces las necesidades, por más básicas que parezcan, cambian. Evolucionan, tienes que adaptarte a ellas, ¿no? Claro. O sea, nunca podemos quedarnos atrás tampoco a la hora de ofrecer un producto o un servicio, entonces hay que estar atentos a esa cuestión de tendencias, de novedades, de evolución, en fin, todo eso que se requiera para adaptar, porque también eso es lo que nos permite mantenernos vigentes y mantenernos realmente pues con la cabecita arriba, ¿no? Porque también de repente sacas la cabeza y quedas en una zona de confort sí. Y otra vez te vuelves a ir, ¿no? Claro, muy bien. Es porque no puedes quedar tampoco estancado en un solo punto. Tienes que mantenerte también en esa evolución constante de aprendizaje y de ejecución. Claro, sí, siempre aprendiendo, siempre exponiéndote con la apertura de hay algo más ahí que tengo que aprender, hay algo más ahí. Como digo, el conocimiento hay que quererlo conocer. Toda la gente con la que estás, hay conocimiento, es nomás de quererlo conocer y preguntarle, ¿verdad? Correcto, correcto. Ahora, lo que iba y me voy por ahí por el caminito de ya entendiste el sistema. Sí. Porque dices, oye, vas a encontrar el A, el grupo B, el grupo C, lo que necesita. Y en eso dices, oye, pues hay un pareamiento, sí, es la palabra, del drink con los eventos. Claro. Entonces no necesariamente es que tú seas un experto en eso y que eso te apasione, pero ves una oportunidad, ves un nicho, ves algo que dices, eso me llama la atención. Sí. Entonces viene muchas veces de ahí, es lo que como que a veces quiero que la gente entienda, que a veces es del entender tanto algo. Claro. Que dices, eso es lo que me permite ver, porque las oportunidades están enfrente de todos. Siempre. Pero no sabemos. Está en tu cara, o sea, es algo tan inherente, tan mecánico, tan ordinario, la verdad, que cómo ignorar algo que siempre está presente en todo lo que estamos, en todo lo que hacemos, en todo lo que compartimos. O sea, es un vaso, es una copa, es algo que va a estar ahí. No importa cuál sea la ocasión, no importa que estés comiendo, no importa que estés festejando, no importa. Simplemente es una cuestión detrás de, pues, si tenemos una necesidad vital de hidratarnos, hay que pensar cómo lo hacemos de una forma que realmente sea más inteligente, que sea más funcional y que tenga, como siempre digo yo, un propósito. Tiene que tener un propósito. Tiene que haber una razón de ser por la cual estamos eligiendo las cosas y ahí estamos entrando a la obsesión de la curiosidad y esa búsqueda incesante por qué te gusta, por qué quieres, por qué eso, ¿no? Claro. Y esa parte es donde precisamente a través de una expresión tan común como que voy a tomar, sea lo que sea quien sea, básicamente también, pues hay que encontrar el cómo hacer de una forma más inteligente, más interesante. Cuando estabas trabajando, ¿viste la oportunidad? O sea, ¿ahí la viste? Claro. ¿Viste lo de las bebidas? Dijiste eso, está presente siempre, no importa, no tiene que ser este tipo de platillo o este tipo de restaurante, sea cual sea el restaurante y la industria, el vaso siempre va a estar. Exacto, y quiero ser tipo súper, o sea, directo en ese sentido, ¿no? Es muy fácil hablar a la hora de cómo incrementamos un ticket promedio, que finalmente es productividad, es eficiencia, es compra y es consumo y es el bottom line, es lo que queremos vender más. Y a la hora de vender más en un restaurante, sea cual sea, sin importar qué tan casual o qué tan elegante sea, lo más fácil es cómo vendemos mayor volumen de bebidas contra comida. Okay. Porque desafortunadamente los estómagos no se multiplican, aunque pensamos que sí, pero las gargantas sí, porque tenemos esa facilidad precisamente de poder hidratarnos con mayor frecuencia. Entonces realmente es un mundo que yo vi con un gran potencial y se me hizo, pues la verdad, demasiado amigable. Se me hizo que tenía también infinidad de posibilidades
por explorar y por mantener esa evolución para poder decir si claramente la cocina sigue sorprendiéndonos con diferentes ejecuciones, tendencias y evoluciones de sabores. ¿Por qué no sucede eso con el mundo de las bebidas en general, no? Y pues, por supuesto, sorpresa, la respuesta más obvia del mundo es claro que lo hace. El problema es que de repente perdemos de vista eso porque pensamos mucho a la hora de ir a un restaurante que estamos enfocándonos en comer y dejamos como que en un plano secundario esa parte de qué vamos a beber. Pero si lo ecualizamos, no para que uno sea mayor que el otro, porque son un complemento, pues qué maravilloso poder tener una oportunidad de poder elegir algo diferente que sea más interesante y que, por supuesto, a la hora de hablar de una marca, como lo es un concepto de restaurantes, again, sea cual sea, que podamos tener algo que sea una sumatoria que nos vaya a dar una experiencia más interesante, ¿no? Más envolvente y más memorable. Me hace mucho sentido porque también creo que nos quedamos atorados. O sea, es que yo tomo whisky. Es que yo tomo ron. Y entonces tú llegas y sí, vas a diferentes restaurantes por diferente platillo, pero claro, un whisky, joven. Entonces no te estás exponiendo. Y ese no exponernos creo que es un ejemplo perfecto de cómo nos quedamos en nuestra zona de confort. ¿Como dijiste? O sea, si no estás tratando, oye, nunca sabes cuál va a ser el siguiente platillo que puede ser tu trago favorito. Totalmente. O sea, el siguiente orden. Totalmente. Es una cuestión detrás de cómo también logramos, y qué afortunados es cuando también tenemos el gusto de poder viajar. Y nunca hablo de distancia, simplemente hablo de viajar para conocer algo nuevo, conocer algo diferente. Porque yo también algo que aprendí con el tiempo fue cómo definir esa parte de la creatividad, que muchas veces también de repente caemos en el estereotipo ridículo de decir la creatividad es revolucionar y es innovar y todo esto. Suena muy bonito, pero o sea, ¿eso qué? O sea, no es eso. Para mí la creatividad, ¿qué es la creatividad? Es cuando tenemos un mapa mental que se llama cerebro y le estamos agregando más puntitos porque estamos probando cosas nuevas, viajando para entender diferentes cuestiones, estamos agregándole y sumándole más a nuestra lista de ideas y de perspectivas, de sabores, de colores, de todo eso. Para mí, la creatividad no es más que cómo unimos, ahora que tengo mi cerebro, más puntitos de ideas de formas nuevas. Es todo. ¿Sí? Yo simplemente estoy agregando más cosas porque estoy leyendo, estoy investigando, estoy creando un mapa mental más rico, más nutrido, precisamente que me va a dar más oportunidades y opciones para poder conectar de formas nuevas esas ideas. Y esa es la creatividad. La creatividad no es venir a revolucionar y cambiar las cosas como existen en un status quo, para nada. Es simplemente cómo logro yo expresar de una forma diferente, y a veces la forma de expresar las cosas diferentes muy sencilla, pero simplemente una forma conectando este punto con este punto, porque no lo había hecho de esa forma y para mí ya automáticamente sí, es creatividad. Y es tener también esa sensibilidad ante lo que es familiar muchas veces. Es increíble cómo de repente perdemos de vista que por más ciclados que estemos o nacionalistas que nos sintamos, que de repente venimos a defender a capa y a espada el concepto, por ejemplo, del chile en México, ¿no? Pero lo que no entendemos es que el chile, con esa capsaicina, lo que es una expresión de lo picante que en otras culturas se interpreta a través de raíces o se interpreta a través de alguna especie de agregado mineral, que finalmente es un primo lejano de lo que conocemos como un concepto de chile aquí, pero no deja de ser increíble cómo lo podemos vivir de otra forma y lo podemos integrar, porque también existe ese concepto de globalización de sabores que tanto en plato como en vaso es muy real. Entonces, qué padre que encontremos los paralelos de repente entre lo que nosotros percibimos como esa especie de picante en México, pero que se siente diferente en Japón o que se siente diferente en Tailandia, y de repente encontramos cómo se pueden unir todos esos hilos y coincidimos en traernos entonces el concepto de lo que existe en ese oriente y lo traemos aquí a Latinoamérica, y qué maravilloso que para nosotros se siente como algo nuevo pero a la vez familiar. Me encanta porque muchas cosas que dijiste, me encanta el tema de la creatividad. Debo decir varios puntitos ahí como que me diste mucho insight. La creatividad, sí, entre más puntos hay, más padre la red. El network que haces se va a expandir, o sea, tarde o temprano, entre más vayas conociendo, sí, más hay. Y es algo que yo también hablo de la creatividad, donde digo, oye, la creatividad no es algo con lo que normalmente tú dices que eres creativo, no soy creativo. No. Entre más herramientas, conocimiento, metodologías, teorías, entre más te expongas, más herramientas tienes para construir. Totalmente. Es lo que estás diciendo, porque ahora dices, oye, y lo encuentras de una manera muy simple. Por eso, ¿quién era el maestro en tu carrera que más te gustaba? ¿El que te podía explicar un tema en 1 hora o el que te lo explicaba en 5 minutos? Ay,
Yo siento que el que me lo explicaba en una hora, ¿Sí? sentía mucha más pasión en lo que decía muchas veces. No porque rebuscara las palabras, sino porque encontraba una forma de expandirlo Y desmenuzarlo. y desmenuzarlo. Me Exacto. gusta. Más a mí lo que me pasó, y te voy a decir por qué la pregunta, porque le pasa a mucha gente, es que el que lo hacía en una hora cantinfleaba por un tema. Me explico, bla, 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 y de repente alguien que te lo hacía en 5 minutos era alguien que había hecho esa conexión que tú dices simple, de pick a pack. Tú Sí. no llegaste a esa conexión de un momento a otro. No. Tú hiciste tu red y de repente dijiste, el punto de acá cruza esta carretera hasta acá y ahí está la simpleza de explicarlo. Sí. Entonces, eso me gustó mucho también. Digo, también me gusta que alguien que no entendió simple, explícame cómo llegaste a la simpleza. Exacto. Y Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. explícame tu camino. Y eso es la parte en la que realmente me gusta porque siento que lo que tú hiciste, hiciste esa red en Atlanta Sí. y de repente hubo un clic. ¿Qué fue ese clic? O sea, ¿qué fue ese clic? ¿Fue de un día a otro? O sea, el decir, fue al 4.º año, fue al 5.º año, fue al 6.º año, lo de la mixología. Porque el trago ya lo entiendo, el vaso, ahí está la necesidad. Claro. Todos Claro. podemos ver la necesidad. ¿Cómo es mi creatividad para hacer que esa necesidad vaya con lo que a mí me apasiona y con lo que la gente quiere? ¿Cómo lo abordamos? Fíjate que fue rápido, tengo que admitirlo. Fue algo que pasó rápidamente, digo, tardó tiempo en poder, pues, digamos, fermentarse, ¿no? En la mente. Pero el darme cuenta de ello fue muy rápido. Porque yo para mí, creo que el 3.º o 4.º mes que estaba allá, con esas responsabilidades tan grandes de poder precisamente tener un bottom line donde me decían, no, los números tienen que dar sí o sí, hay que incrementarlos, hazle como puedas, fue el forzarme a tener esa necesidad de buscar cómo abordar y cómo entender rápidamente, poco a poco, vaya, suena como una contradicción, pero rápidamente y poco a poco los diferentes conceptos, diferentes mercados, para que pudiera precisamente adecuar y enfocar la comunicación rápido para que la oferta también tuviera sentido. Entonces era una cuestión detrás de cómo logré crear esa comunidad también con distribuidores, socios, marcas, aliadas, patrocinadores, para que todo el mundo me pudiera decir qué tenían disponible en cuanto a herramientas, en cuanto a sabores, en cuanto a productos, y que lograra conectarlos con los sabores de cada uno de los conceptos. Para mí la respuesta, más allá de enfocarme en el término de cómo logramos la operación de un bar específicamente y una barra, que es importantísimo, para muchos de repente llegamos a un restaurante como que vemos un bar y decimos, ok, ese es el frente usual, ¿no? La cocina no siempre está a la vista, entonces perdemos de vista toda esa parte de la cadena y los eslabones, ¿no? Que son parte de la producción. Pero yo, en vez de enfocarme en el bar, que para muchos es como que primera naturaleza, me fui al revés. Entonces fue el primer eslabón de la cadena que para mí fue la cocina. Okay. Entonces ahí fue el enfocarme en la parte de los sabores y otra vez, ahora sí crear mapas mentales con todos los elementos que consistían en cada uno de los diferentes platillos, en todas las propuestas, y ahí empezar a hacer ese tipo pues es como que una especie de mapa mental cruzado, donde ya entendía qué sabores funcionaban con qué sabores, yéndose del camino de un plato a un vaso, a una copa. Entonces hay que saber que sí, hay una correlación muy lógica, hablando de procesos, entre los sabores que representan un espectro más picante, un espectro más salado a la hora de hablar de la cocina, y cómo se van a traducir correctamente y son más fáciles de congeniar y maridar a lo que funciona dentro de una barra. Entonces, ¿cómo le haces para hacer eso? Sí requiere mucho tiempo. Requiere mucho tiempo, pero es el buscar cómo romper un poquito ese paradigma también de decir, pues por supuesto que la carne siempre se sirve con algo que tenga que ver con vino tinto. No necesariamente. Hay que entender cuál es la preparación y cuál es la personalidad detrás de un platillo para poder saber cómo vamos a adecuarlo, cómo vamos a darle ese enfoque, ¿no? ¿Es experto o no es experto? No. O sea, ahorita dijiste de una manera muy humilde, pero eso es a lo que voy. O sea, es ese nivel de entender todo lo que conlleva la operación, todo lo que hay detrás de esa experiencia de restaurante. Correcto. Que cuando la entiendes, dices, oye, está la cocina y después está el bar y después el que la prepara. Sí. Porque también tiene que haber una parte de esa esencia. factor humano. Si a mí llega alguien con un carrito y me dice, ¿quieres un...? Pues no, pues ahí llega con un poquito. Y eso es lo que pasa. ¿Dónde es que cuando ves esa necesidad dices, hey, pues yo entiendo cómo hacer este maridaje, ¿verdad? O sea, cómo consultarte. Cómo los casas, cómo juntas sobre eso. ¿Cuándo inicia a decir, yo quiero ser el que lo haga? O sea, a mí me llama tanto la atención esta que, ahí nació el mixólogo. Proactividad.
Y sí, o sea, el de repente querer tener tanto ese control, yo creo que es una parte ligeramente neurótica que a todos nos encanta, porque todos tenemos que de repente agarrar el todo por los cuernos, aunque no sea cómodo, y decir, ¿cómo diablos lo vamos a hacer para que funcione? Espérate, o sea, hay veces que tenemos que tomar esa iniciativa, ser proactivos y decir, voy a agarrar este proyecto como algo que para mí inclusive fue un reto personal muy grande, de decir, ¿cómo logro transformar un poco la mentalidad de un grupo restaurantero muy establecido para que precisamente estemos pensando que la cocina y la barra no son dos entes independientes, al contrario, son vecinos, son aliados, son un complemento, se lo quiere ver así, pero no deja de ser un solo concepto, es una sola unidad, es una familia. Entonces vamos a ver cómo puentear esa transición para que la mentalidad comience desde qué voy a comer, para que poco a poco eso me dicte qué voy a tomar. Y obviamente en términos comerciales eso se convierte muchas veces en una cuestión de logramos con el tiempo también cruzar esos caminos. Es muchas veces el qué voy a tomar, sorpresa, me puede dictaminar qué voy a comer. Y es muy bonito poder llegar a esa parte porque implica un cambio de cultura, implica un cambio de foco donde de repente las personas están pensando en lo que yo quiero, que es una experiencia completa, ¿no? O sea, si tú dices voy a comer, yo creo que tú digas voy a comer, pero pensando en todo lo que voy a tener aquí y lo que voy a tener a un lado, porque es lo que va a llenar mi paladar, es lo que va a darme realmente el entendimiento y el aprecio por el momento, porque estamos buscando, exacto, o sea, cómo maximizar nuestro tiempo. O sea, si yo voy a comer, quiero que tenga sentido, quiero que sea algo que sea memorable, que lo disfrute, que lo comparta. Sí. ¿No? Qué padre, qué padre. Y algo que les quiero preguntar, ¿quién de aquí ha empezado o ido a un restaurante diciendo, ya sé lo que quiero tomar y de ahí voy a ver qué quiero comer? No, qué padre poder llegar a ese qué padre. Es difícil. La especialización. O sea, llegas a ese nivel, ¿verdad? Correcto. A ese nivel de tener esa sensibilidad, pero te tiene que interesar y hay muchas disciplinas en el mundo a los que cada quien se puede meter. Claro. Y esta te llamó la atención a ti y la verdad es que se me hace como un arte súper interesante, porque yo nunca lo había visto así. Para mí el trago siempre era, como dijiste, secundario. Secundario. Ya claro. sabía que yo quería ir a comer esos tacos, pero ahora ya, pues sí, me pedía la cerveza, tal vez inconsciente, porque pues va con uno. Pero Claro. me he encontrado pidiendo cosas por costumbre, cuando realmente no tiene nada que ver con lo que va con la comida, ¿verdad? Es cierto. O sea, siento que estoy dejando ir algo porque hay una... de la cohesión, no estoy rompiendo eso y diciendo, no, me va a afectar los sabores. Entonces, Claro. qué interesante, la verdad, está muy, muy bien. Y entonces, a ver, pasa eso. Sí. Porque la mixología es todo un arte, ¿verdad? Desde los ingredientes hasta el carisma, hasta el tipo de vaso, hasta la cantidad de hielos, hasta el entorno y la cantidad. Entonces, eso es un mundo. Correcto. Es una comprensión. Sí. Es entender cómo jala todo eso. Cuando en Atlanta tú empiezas a hacer eso y de repente ya dices, oigan, ya va, me voy a México y voy a hacer esto, o cómo fue esa transición, cómo te aventaste ese clavado, o... Fue algo un poquito complicado porque yo precisamente regresé a México en términos de esa obligación familiar que para muchos también existe a la hora de trabajar de negocios, ¿no? Y es una cuestión de apreciación, de retribución, de muchas cosas donde yo tuve un quiebre porque precisamente ya a esta altura de la salud de mi papá no estaba tan bien, entonces para mí se fue importante el tener la convicción para decir, pues es que sí tengo que regresar a apoyar, tengo que regresar a esta cuestión que finalmente fue algo muy diferente a lo que yo hacía allá, ¿no? O sea, mi primera naturaleza realmente como mercadólogo, como persona curiosa, profesional y como pues instigador de sabores en ese sentido, fue algo que yo desarrollé por muchos años en Atlanta. Regresé a algo completamente diferente, pero con esa cuestión donde si yo ya tenía el patrón en mi modus operandi todos los días por tantos años de estar enfocado en esa cuestión de seguir investigando, seguir creando, seguir explorando, eso no lo rompes. O sea, eso es algo que ya se queda como parte de ti. Y curiosamente, con el paso de los años, aunque en mi vida profesional, ya estando aquí en México, era muy diferente a lo que hacía en el día, en la noche, pues era otra cosa. Porque ahí precisamente logré conectar con toda esta comunidad de personas en la gastronomía, que es fascinante,
Y con el tiempo he encontrado más y más y más aliados que me decían, güey, una cosa es que vayas por tragón a ser feliz a un restaurante y que comas y disfrutas, ¿no? Pero precisamente esa cuestión de tener un paladar que siempre busca algo diferente es lo que te permite explorar para poder expandir y descubrir sabores nuevos, que para mí era lo más importante que hacía yo en mi trabajo antes. O sea, era oye, yo nunca he probado eso en un plato, nunca he probado esa especie, nunca he probado tal. ¿Cómo logro conectarlo con una bebida? No se divide. ¡Qué espectáculo! O sea, me estás diciendo algo que... O sea, tú no vas a un restaurante simplemente a comer el platillo, tú vas a investigar. Claro. Y pides los tragos y dices, a ver, ¿cómo va a jalar este con este? ¡Qué gozada! Sí. ¡Qué padre! Yo no tengo la habilidad, o sea, el tema de poder probar las cosas. Por ejemplo, el vino, tristemente, no puedo discernir. No me llevo a ese nivel. Pero, ¡qué padre! Qué padre poder ver la comida desde esa exploración y aventura, donde en cada platillo que vas, a cada restaurante que vas, a ver, ¿cuál es el trago que aquí jugó bien con este? Y empiezas a hacer una red. Son mapas. Son mapas mentales. Conjunciones. Que es wow. Son mapas mentales. O sea, son conceptos. O sea, yo de repente digo que es hasta factible pensar que los sabores los ves como colores muchas veces, ¿no? Sí, Hay personas que son muy visuales. Yo soy muy visual. Sí. A la hora de hablar toda esa parte de conceptos, de repente es fácil transformarlos. Entonces los sentidos se convierten en colores y cuando llega un platillo ves cierto esquema de colores. Y es muy extraño decirlo en voz alta, pero... ¿Te pasa eso? Pasa cuando transformas. Sí lo hay. Sí pasa. Sí pasa. O sea, ha de ser algo espectacular. O sea, ha de ser una alineación. Son instantes muy particulares. Sí, pero son momentos de... sí. Unas trompetas de... sí. Hay ese tipo de cuestiones. Y lo más increíble es que no es porque suene complicado o que suene muy ridículo o suene fuera de base. No. A todos nos pasa de repente cuando tenemos ese momento muy donde decimos, ya entendí por qué esto va con esto y por qué sabe esto y definimos los sabores, ¿no? Y eso es lo que me encanta porque también festejo mucho esa individualidad. Esa parte donde hay que entender claramente que todos tenemos paladares muy diferentes. Es porque pues todos somos personas individuales que hemos vivido vidas independientes. Punto. O sea, y es lógico cuando lo dices en voz alta. Todos tenemos una perspectiva diferente respecto a qué es dulce, qué es salado, qué es picante. Y no hay una sola forma de dictaminarlo porque pues por supuesto todos hemos vivido, hemos compartido, hemos viajado diferente y es perfectamente válido. Eso es lo más interesante de esto. Todos somos individuos. La cuestión es cómo logramos encontrar un punto o un hilo conector que de repente permita que mi snack, aunque sean conchitas con gran elote, tenga sentido. Que son deliciosas con una bebida. Exactamente, tenga sentido con lo que voy a tomar. ¿Por qué? Porque mi paladar lo permite, mi paladar lo quiere, mi paladar va a darle forma a eso y sentido. Qué interesante. Me queda claro porque, por ejemplo, yo me voy al tema que dijiste de cada quien tiene sus propias maneras de percibirlo. Claro. Yo el amargo... No lo puedo, o sea, no puedo tomar agua tónica, no puedo tomar cosas así, porque de chiquito me dieron buscapina en gotas y era súper amargo. Y, y ese sabor. No, en la asociación mnemónica. Pues no puedo, entonces llega alguien y me dice, oye, un vodka tonic, o sea, gin tonic, perdóname. Claro. O sea, sí, debes haber dicho vodka tonic, no. Gin tonic, dices como que, no, nomás no puedo con lo amargo. Sí. Pero no se refiere a que no esté dispuesto tal vez a un grado o a un nivel donde tal vez va a haber un trago donde esa es la conjunción perfecta para hacerlo. O sea, claro. esa manera de llegar a los ingredientes, porque eso es algo que me tengo mucha duda de eso. El tema de... Yo estudié ingeniería, te dije. Y a mí el maestro me decía, a la clase de dinámica o estática o física, que decías, tú puedes traer todas las fórmulas. Sí. O sea, tú puedes traer las fórmulas del examen, pero si no las sabes usar, ¿cuánta gente nos caímos en esa trampa, verdad? Pues tenemos las fórmulas, me va a preguntar algo, pero no sé cómo aplicarlas. Siento que es muy similar en la parte de los ingredientes de las bebidas. Sí. Porque otra vez, pues igual que las recetas, pues si no todos seríamos chefs. Si nomás sigues la receta, pues no va por ahí, ¿verdad? Entonces... Exactamente. ¿Fuiste encontrando que tú cambiabas recetas o fuiste haciendo mezclas de sabores? ¿O cómo va por ahí el tema de llegar a decir, oye, there's something here. Hay algo aquí que yo puedo lograr hacer, hay algo aquí que puedo lograr explotar, pero como pasión, ¿verdad? Otra vez, hablando de que estás en la mañana, claro, o hasta en la tarde con
la empresa. ¿Cuántas ocupaciones industriales? Sí, porque es eso, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas, algo que digo es, muchas veces estamos cansados. Sí. La gente dice ahorita como que hay una epidemia de cansancio crónico. Y lo que le digo a la gente es, oye, tal vez no es que estés haciendo demasiado, es que estás haciendo muy poco de lo que te gusta, ¿verdad? Entonces te siente como un peso. Es muy desgastante eso, claro. Es muy pesado. Entonces yo siento que tú estabas, otra vez, como lo hemos hecho 1000 personas, porque yo también, aquí está mi trabajo, pero aquí están mis talleres. Claro. Hemos buscado esa manera de decir, a ver, está bien, tengo que hacer esto, pero this is the passion. O sea, aquí es la pasión a la que quiero ir, esto es a lo que quiero hacer. Y eso de entrar en este mundo y decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer las recetas, o sea, vamos a empezar a mezclarlo. Tú salías e investigabas en la noche, me dices, ¿verdad? Pero después llega un momento donde ya no voy a salir. Con todo este conocimiento, déjame empezar a crear. Dar forma a las cosas, porque también definitivamente si uno nunca tomamos acción, pues digo, no sabemos qué hacer con tanta información, ¿verdad? Lo bonito es nunca dejar de aprender, nunca dejar de expandir toda esa biblioteca mental de ideas, de opciones, de oportunidades, pero hay que poner cosas en práctica. Y ahí es donde de repente como que también entra esa aprensión de muchos que de repente nos ponemos el freno de mano y decimos, no estamos listos todavía, no sé, pero si no lo haces, si no lo pones a prueba, y sí, hay mucha prueba y error y hay muchos, me atrevo a decir que son hasta descalabros. Sí, o sea, pues es válido, ¿no? O sea, no sabemos cómo van a funcionar las cosas y yo creo que tengo legiones y legiones de amistades y personas afines que también tuvieron el gusto de compartir conmigo infinidad de recetas por muchos años y hubo grandes aciertos y grandes desaciertos también. Hubo cosas que dices tú, ¿por qué intenté eso? Pero a la vez también me doy gusto y me congratulo en decir qué bueno que lo hice porque también aprendí qué no hacer, ¿no? Y afinas y enfocas y juras y quitas y pones y otra vez, adaptas, entiendes el mercado. O sea, el estar encerrados por muchos años en la pandemia también nos dio esa familiaridad de tener zonas de confort con sabores que ya conocíamos. Si bien yo hablo de mucha exploración, también hablo de esa parte detrás de cómo logramos entender sabores que sí conectamos, que sí sabemos qué son y que por eso sabemos que el chocolate y la avellana funcionan, ¿no? Ajá. O sea, son sabores que tienen sentido. De igual forma, sabemos que todos le podemos poner un entendimiento a qué es un gansito, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que es un componente que tiene que ver con el chocolate, la vainilla, la fresa, esa parte de la crema, pero el saber cómo interpretar los sabores básicos, que son parte del día a día, sí, es cómo logramos crear de repente los paralelos mentales entre sabores que queremos que nos sorprendan, pero que también entendemos. Entonces, si tú encuentras cómo interpretar esos sabores que llevan a algo que es nostálgico, que es tu infancia, que es algo que también te llena, ahí está tu parte de felicidad que pasando un mundo incierto y esas cuestiones que en el día a día a veces nos quitan las neuronas y nos roban el sueño, pues lo logramos captar a través de un platillo o una bebida. Qué maravilla, ¿no? Ahí está la creatividad. Qué interesante. ¿En la pandemia pasaste tiempo creando muchos tragos? Muchos. O sea, se me hace el momento perfecto para... O sea, y te reinventas, ¿eh? O sea... ¿Te divertiste? Me divertí mucho. Sí, claro, qué padre. Sí, me puedo imaginar. La disciplina también es real. La disciplina es muy real, como todo, ¿no? O sea, tenemos que tener mucha moderación y mucha cuestión de entender también que tenemos un paladar que, aunque sea muy fascinante, también tiene una cantidad finita de receptores. Entonces, hay que entender que hay limitantes humanas, ¿sí? La lengua es maravillosa, pero tampoco podemos abrumarla o podemos abusar de ella aventándole demasiados sabores o demasiado agresivos o demasiado fuera de base, porque pues la verdad es que también no va a entender qué está pasando y el cerebro menos. Entonces hay que tener mucha conciencia, ¿no? De que estás ingiriendo. De sabores. Sí. Hay que saber qué estamos probando. Hay que, pues digo, definitivamente tener esa curiosidad insaciable de siempre buscar nuevos sabores, nuevos horizontes, nuevas combinaciones, pero entendiendo que hay esas susceptibilidades o sensibilidades muy particulares, como bien acabo de decir, en el caso de la tónica. La tónica yo entiendo que es muy ambivalente, no todo el mundo lo ama, entiendo que hay diferentes formas de apreciarla, hay unas que son mucho más naturales que otras. Y ahí si me estoy muriendo de sed, no le tomo una agua tónica. O sea, a ese nivel, como, o sea, pasa, ¿no? Bueno, y hay que entenderlo. Sí, pero... Y hay que entenderlo. Eso no va a pasar. Pero lo importante es entender que hay esa cuestión también muy humana, muy individual, muy particular, que hay que saber cómo responder ante ella. Porque definitivamente, créeme que eso no es un mundo también donde vamos a estar abusando de sabores que, aunque me encanten a mí, no necesariamente le van a gustar o le van a caer bien a alguien más. Me gustó eso que dijiste de la nostalgia, ¿verdad? O sea, son momentos...
¿Y has escuchado del estudio, digo, tal vez sí, de Nescafé en Japón? Aviéntamelo. Nescafé quiso curiosar en el mercado japonés. Y entonces se fue al mercado japonés y llegó y dijo, somos el café y todas las variedades, ¿verdad? Y la gente decía, ¿cómo que café en Japón? O sea, aquí tomamos té. Esto viene de toda nuestra vida, es parte de nuestro ritual. ¿Cómo vas a creer tú que vas a entrar en este mercado? La gente de Nescafé, audaces, empezaron a hacer dulces de café. Y los ponían a la altura de donde estaba el niño. Y entonces el niño empezó a comer ese dulce, porque era un dulce muy barato, lo pusieron, no ganaban. Y el niño empezó a entender ese sabor, para que cuando creció y se dio cuenta que había una bebida que era el sabor que le recordaba el momento en que estuvo en el columpio con ese dulcecito, el niño empezó a tomar café. O sea, el poder de la nostalgia nos lleva a la bebida. O sea, creces con algo precisamente porque ya es una generación que adopta, porque ese recuerdo que nos lleva a tiempos que yo creo que para muchos eran más felices porque eran más sencillos o lo que fuera, y estamos formándonos y creando. O sea, todo quien somos hoy, creo que esas bases, si tú las nutres desde pequeño, obviamente vas a tener una afinidad mucho más positiva a ellas. Okay. Totalmente. No, me queda claro. Totalmente, ¿no? Por eso amamos ciertos dulces, ciertos sabores. Hay personas que también aman ciertos refrescos porque le recuerdan tiempos familiares donde había más personas presentes probablemente y había pues ese entorno, ¿no? Esa comunidad. Entonces, totalmente, buscamos siempre cómo lograr esa conexión emocional con los sabores que se sienten como parte de quien somos al momento de crecer o con lo que definitivamente nos formamos. Y me encanta porque siento que la curiosidad está en que puedes seguir teniendo esos momentos. Claro. O sea, puedes ahorita tomar un trago que sea de que digas, no puede ser, me acuerdo el día, me acuerdo la hora, me acuerdo con quién estaba, me acuerdo el restaurante, me acuerdo quién me lo preparó. Sí. Y cuando lo sigues tomando, evocas ese momento. Sí. O sea, y me imagino que debe ser muy gratificante para ti, porque pues me imagino que llegan gente en toda tu carrera que has hecho esto, porque lo llamo una carrera porque pues él lo es, que gente llegue y te diga, oye, me cambiaste el mindset, me cambiaste el chip, algo en mí, no sabía que esos sabores podían comulgar o conjuntarse y que de repente digan, wow, o sea, eres un artista. Te confieso que ha pasado. No, claro, no. Ha pasado. No lo dudo. Muchas ocasiones y agradezco enormemente cuando alguien me lo confirma y me lo comparte, porque a veces tienen sospechas porque pues digo, todos somos muy visuales, ¿no? Sí. Entonces si ves cómo le cambia la cara a alguien cuando prueba algo y regresa y sigue haciéndolo, y es creo que mis partes favoritas es el ver cuando alguien crea algo y se creía o se sentía incapaz de poder darle forma a ello y sorpresa, se dan cuenta precisamente esa parte de creadora que todos tenemos esa parte. Y cuando pones todas las herramientas sobre la mesa y alguien lo hace y te les quedas viendo y ves esos momentos de realización porque entienden lo que está pasando, cuestionan su paladar y dicen, wow, o sea, ya entiendo qué estoy haciendo, exacto. Lo rompen y es súper bonito. Es un momento que para mí es, lo dijiste perfecto, muy gratificante, pero le da muchísima validez a lo que estoy haciendo porque te das cuenta que estás dejando algo de ti en alguien más. Estás dejando un puntito en su red. Y tal vez era el punto que le faltaba para que... O sea, puede ser un trago donde digan, ¿sabes qué? Ya me hizo sentido esta conjunción de sabores o este restaurante o por qué hacen esto. Qué cosa tan espectacular. Porque... No, otra vez, para mí es muy asombroso porque nunca había visto tal vez los tragos así. Sí. Ahora, ¿te ha pasado también que lleguen contigo y te digan, maldito Sergio mixólogo, después del tuyo, ¿no hay ninguno que se le compare? Sí. Porque eso es bien duro. A mí me pasó eso con el clamato y estoy bien enojado y no me la van a creer. El mejor clamato que he tomado en mi vida es en un restaurante en México que se llama Ryoki. Es japonés. Lo pidió una persona y de repente se pidió un segundo y va a pasar. Y donde lo probé, oye, como cadena, como chain reaction, todos en la mesa empezaron a pedir, pero era un espectáculo porque te quiero decir, era el mismo vaso, era un vaso delgadititito, chiquito así, con 3 hielos, con poquita sal y era el balance, se me hace agua la boca. Pero te digo, ya me echó a perder todos los demás clamatos porque seguí en ese viaje
y no encontré, o sea, estuve a punto de ir otra vez al restaurante más para tomarme el clamato japonés. Sí, Que sí pasa. Que otra vez siento, que no sé si la gente dice japonesa, pero el que hizo el menú de ese restaurante, algo tiene que tener de less is more. Como son los japoneses. Claro. Son muy retenidos, ¿verdad? O sea, ellos dicen, no voy a echar. Entonces, algo le está haciendo el clamato que no está echándole un limón, no. Sabe cuántas gotas de limón o cuántas gotas. Que es algo. Hay una ciencia muy maravillosa a todo esto. A ver, platícanos de la ciencia, finalmente. sí. O sea, la parte química que es muy válida, es muy interesante, es tener esa cuestión de precisión para poder saber precisamente cómo simplificar mucho de los ingredientes. Porque de repente también yo sé que caemos en la cuestión ridículamente estereotípica de decir, oye, pues es que la bebida es, agrégale más y mézclale y ponle y échale todo y... O sea, que sea un kitchen sink porque es un tutti frutti de sabores. Un popurrí. Es un popurrí, es peligrosísimo Sí. porque finalmente Agua también loca. no sabes de qué sabe. Sí, o sea, un agua loca. O sea, yo entiendo que la parte global, digo, todo lo hicimos, nos hagan. Sí, sí. O sea, eso se convierte en como que algo que, pues como un todo funciona, ¿no? Sí, es como en la isla del double whammy. Y llegaba así, Right. no, era como... Así, y al final no sabes qué tomaste, ¿no? Sí, claro. Y eso es la parte que me preocupa. O sea, aquí la cuestión es, si logras simplificar y darle o sea, realmente el espacio a cada uno de los componentes, precisamente para tener que una armonía y un balance de cosas, otra vez, no es porque vayas a crear la pizza que tiene 500 ingredientes, es porque vas a tener algo que va a funcionar y al final del día sabes que estabas tomando algo que tenía notas de naranja, sabes que estás tomando algo que tenía precisamente esa parte de un tomate maravilloso, sabes que tenía el cítrico perfecto, o sea, sabes que tenía esos componentes que hacían que funcionara y dentro del mundo ya empiezas ahora sí a divagar y a super mega nerdear porque ahora sí vas a empezar a cuestionar qué tipo de tomate usamos y qué tipo de sal usamos y por qué este es cítrico y por qué fue un yuzu y por qué no fue una clementina. O sea, ya te metes a un universo muy particular que ya es mucho más complicado para poder afinarlo, para poder perfeccionarlo totalmente. Pero que tú entiendas que tu clamato fue algo sencillo, bonito, entendible, que te supo lo que tiene que saber y que se convirtió en algo tan memorable, qué maravilla. O sea, ese es el logro que tenemos. Es que eso es, o sea, lo que voy es ese detalle de ese restaurante japonés de meterse a entender cuál era la ciencia detrás. Porque, oye, todos te lo dan y nadie, o sea, de repente te llega el vaso así de clamato, de repente te llega así, o sea... Somos humanos. Hay hay variabilidad. pero qué interesante que ese nivel de especialización Claro. te lleva. Ahora, una pregunta. Tú estás haciendo esto. ¿Cuál fue el trago que tú simplificaste? O sea, ¿cuál que tú dices, este es la joya, con este empecé, este fue el que... ese fue primero, ese sentimiento de creé algo fuera de la caja. Mira, para mí fue un reto muy divertido que nació hace casi 8 años. Y fue creo que algo que también para mí fue muy, muy importante como persona porque yo ya estaba creando divertidamente en Instagram por un par de años. Como hobby. Sí, como hobby, casual, Ok. ¿no? Y no caí en cuenta que había un cierto patrón donde yo muchas veces como que para empezar el reset mental de la semana, los domingos en la noche acababa creando bebidas. Y las subía a la red muy clandestinamente, sin esperar nada a nadie, más que nada como un registro visual para mí. Claro. Y esa fue una experimentación muy curiosa que me empezó a generar personas que me seguían y preguntaban quién es, por qué estás haciendo esto, qué es esto, no entiendo nada. Y bueno, ¿no? O sea, eso fue un side project muy curioso que para mí, tío, fue registro visual detrás de esta experimentación pues muy temprana. Y de repente en el 2015 fue una invitación muy curiosa que nació gracias a esa experimentación porque empezaron a preguntar que quién era ese tal Sergio Villarreal que subía fotografías de bebidas extrañas que no entendían ni qué eran ni por qué o qué. Y eso dio pie a una invitación precisamente con un grupo de parrilleros maravillosos y acabamos en el Grill Master de la SMP. Y sorpresa, en esos tiempos eran diferentes las reglas, pero lo importante es que acabamos creando maridajes de diferentes índoles que iban mucho más allá meramente de vino y cerveza. También creamos cócteles, ¿no? Okay. Y conseguimos una batería de diferentes patrocinadores, pero antes que nada creo que lo más importante era que yo entendiera el por qué me iba a meter a un mundo parrillero que para mí era muy extraño, muy ajeno, pero que requería que hubiera un gran respeto, por supuesto, a esa personalidad. Claro. Entonces, para mí era una cuestión detrás de cómo lograba crear bebidas que tuvieran sentido con categorías, pues sí, muy comunes como lo son el whisky, el tequila, por supuesto la cerveza,
pero también quiere tener esa parte más elevada porque tenemos precisamente un equipo de sommeliers maravilloso que estaban asesorándonos y dije yo, ¿por qué no metemos algo que tenga que ver con champán, ¿no? Que es probablemente algo creo que sumamente inesperado en un mundo parrillero. O sea, O sea, deja tú... Sí, exacto. Deja tú que vayas a meter algo que tenga burbuja, que pues tiene lógica, ¿no? Sí, claro. Que cuando lo hablas. Dije yo, no, quiero champán, quiero algo, o sea, que sea o sea, vintage o brut, o sea, quiero que sea seco para que tenga sentido y ver cómo transformarlo para que precisamente se enaltezcan esas notas y que tenga sentido con una parrilla. Entonces creamos diferentes tipos de maridajes y el que creo que más me enorgulleció, que fue brillante, fue un proyecto que nos encomendó precisamente Moët Chandon para que la Veuve Clicquot tuviera una esencia realmente muy propia a la parrilla, al carbón, a esa parte de madera. Ándale. Y entonces, ¿qué acabé haciendo? Y esto fue hace 8 años. Fue el experimentar con un superfood que muy poca gente conocía en su momento, que era el carbón activado, que ha existido desde mucho antes que los dinosaurios prácticamente. Pero es algo que de repente busqué cómo popularizar para que el formato tuviera sentido. Entonces, lo que creamos fue una experiencia donde el maridaje fue nuestra champán Veuve Clicquot. No hicimos nada con la champán en sí, pero lo que hicimos fue que se sirvieron unas flautas un poquito más anchas y al momento de agregar esta emulsión de carbón activado fue una cuestión de darle un punch con una textura muy ligera, muy sutil, con un toquecito de miel de agave, pero que se filtraba a través de unas flores que tenían también una cantidad de glucosa natural maravillosa en los pistilos. Entonces fue como crear una especie de filtro de carbón activado con miel de agave a través de una flor que infusionaba en una champán y acababa siendo una champán negra. Wow. Entonces era algo que automáticamente desde lo visual llamaba la atención. Todas las personas que estaban ahí decían, quiero probar eso, me llama la atención, o sea, no entiendo qué es, ¿no? Entonces, era como romper un poquito esa cuestión de lo que usualmente le asignamos a cómo encasillamos, ¿no? O sea, la perspectiva detrás de, oye, pues es que qué ridículamente obsceno y prepotente es servir champán en un evento de parrillada. No, sí, no lo es, piensas, no lo piensas. Exacto, pero entendiendo cuando la parte visual se rompe para decir, oye, pues estamos agregándole esa parte negra, natural, que tiene sentido, que va a enfatizar ciertas notas y que aparte te permite tener un maridaje más universal con proteínas que van precisamente desde el lechón hasta la totoaba, porque fue lo que hicimos, funcionó. Entonces fue lo que llamó la atención, jaló al mercado, tuvo un efecto organoléptico maravilloso, nunca desvirtuamos la champán y le dimos una definición con un branding muy particular para ese evento. Qué impresionante. ¿Cuántos intentos para que te saliera el trago, como tú decías, va? Porque de repente empezamos con un no, ¿qué acabo de hacer? Y de repente el no se empieza como que a decir, oye, tal vez, y después creo que sí. Y acaso no sí. ¿Como cuánto? O sea, ¿ese proceso te tarda mucho a ti? O sea, digo, porque tú tienes otra habilidad de... Sí. No. Sí, fue yo creo que fue un ciclo de unas 5 pruebas. O sea, pero yo por pruebas no me refiero a hacer un solo trago. O sea, fueron sesiones enteras de 3-4 horas para llegar al punto de balance perfecto. Okay. Y ahí entra toda la parte de química maravillosa que me encanta y que no hablo mucho de ella, pero obviamente hay procesos muy importantes. Entonces tengo que ver viscosidad, tengo que ver niveles de Brix para ver tipo cuánto concentración tenemos por partículas, o sea, de azúcares. O sea, son cosas bien complicadas a veces. Qué pero interesante. Me encanta. Porque tomamos, yo en ingeniería tomé química, pero claro, si me hubieran dicho, oye, lo vas a poder usar para mezclar tus tragos, pues tal vez me hubiera interesado un poquito más en carrera, ¿verdad? Yo también. Porque digo, ching, o sea, pues estaban hablando de cosas que pues no, nunca iba a usar yo, ¿verdad? O sea, yo no... Y me interesa eso mucho. Algún día voy a querer hacer 2 cosas. Uno, tomarme uno de esos. ¿Cómo se llama? Fíjate que nunca lo bauticé. ¿Nunca lo bautizaste? Okay. Caveat. No me gusta bautizar la bebida. Soy pésimo. O sea, yo siento que soy una persona que le encanta conectar puntos, pero ahora de nombrarlas te voy a dar el honor, por favor, porque te juro que no. Me encantaría, yo te digo, y lo pruebo y te doy mis ideas y tú ya tomas o no. Y venga, quisiera que me hicieras un clamato. Te vamos a hacer el clamato. Es un clamato. Porque quiero romper eso de que tengo que ir a México para vivirlo. No. Y quiero estar contigo y yo puedo podérmelo. Así que me digas, Alex, déjame te ayudo a que tú te lo puedas preparar, Alex. Sólido, sí, totalmente. ¿Listo? Es un trato, sí. Trato, por favor. No, qué delicia, por favor, porque llevo soñando con eso. Pero entonces, qué bonito, porque esa es la parte. O sea, esa parte es reflejo del impacto que tenemos al momento de crear algo que se convierte en algo que transforma a alguien al momento de alegrarte, de sonreír, de vivirlo, de decir, quiero más. Eso que todos queremos hacer con lo que hagamos, ¿no?
es algo que yo puedo llegar a decir, ¿sabes qué? Yo quisiera. O sea, si yo tengo un día de trabajo y sé que al final del día me está esperando ese clamato. Motivación. Créeme que estoy una o dos rayitas más feliz. ¿Por qué? Porque va. Entonces se hace. Claro. Realmente es algo que sí me hace sentido. Me hace sentido todo lo que representa un trago. Nunca lo había hecho y creo que, te voy a ser sincero y tú me dirás si estoy mal, la mayoría de la gente... No lo hacemos. ¿Qué porcentaje? No lo hacemos. O sea, de la gente que va, por ejemplo, porque tú también das estas exposiciones donde enseñas y haces todo esto, Sí. que me voy un pasito para atrás. Es como ser chef también por el tema de química, ¿verdad? O sea, como que oye, cada quien tiene sus tiempos y sabe cómo organizar esto y cómo... Pero también tiene que ver con un tema, lo que tú haces de que te apasione, que te gusta y que hay un showmanship, ¿verdad? Sí lo hay. Y es muy padre. Creo que es importante entender esa parte de... de creatividad. Qué bien sonó eso. Sí. Una parte de creatividad que tiene que ver con esa expresión. Y finalmente a eso se reduce esto, ¿no? Voy a probar tantito de lo que trajiste. De nuestra pequeña bebida fabulosa con adaptógenos funcional. Muy bien, me gusta. Y tiene CBD, entonces chill. Ah, mejor. Reishi, como te dije, estoy en un sodio y CBD. Ah, no tiene nada más. Y Reishi. Estoy en el fast que te dije de 4 días, lo cumplo en unas 5 horas, pero entonces... Admiración total. No, pues bueno, es empujar el cuerpo y los límites, como dices. Siempre curiosidad. Esa parte de ver precisamente hacia dónde llevar los sabores, creo que es algo que todos buscamos, cómo darle pues una forma, ¿no? Cómo darle una voz. Y esa comunicación y esa forma de expresarnos también es una de las manifestaciones, el cómo cocinamos, porque hay personas que son muy adeptas y que les encanta crear en casa, y otra vez algo que en la pandemia creo que incrementó muchísimo fue ese gusto de poder lograr pues desarrollar y descubrir habilidades que teníamos a través de muchas herramientas que cada vez son más familiares para poder precisamente irte desde papá parrillero hasta ser próximo MasterChef, ¿no? Que me encanta porque esa es la curiosidad que todos tenemos insaciable. Y a la hora de hablar de la parte líquida, no tanto. O sea, tengo muchas personas que nos atoramos y decimos, oye, pues es que ¿cómo puedo irme de lo más básico, que es importante siempre respetar y entender las cuestiones elementales para poder saber hacia dónde llevarlas, ¿no? Como todo en la vida. Entendemos las reglas del juego y ya sabemos a dónde llevarlas. Desde saber cómo crear un martini básico, creo que ya es maravilloso y de ahí tomamos un punto de partida, pero precisamente cómo hacerlo mío. Al igual que yo hago una receta y le doy mi sazón o como le quieran llamar, pues claro, quieres tener una firma, quieres tener tu voz, quieres tener tu expresión. Y es muchas veces también cómo logras compartir con las personas en un encierro que me tocó vivir, a todos nos tocó vivir, y decir, bueno, ¿cómo demuestro mi amor el día de hoy? Cocina. ¿Cómo demuestro mi amor el día de hoy? Haz una bebida, pero que sea tuya. Sí, créalo. Créalo para que entiendan que tú diste una parte de ti, de tu tiempo, de tu entrega, de tu talento en algo que se manifiesta de esta forma. Es todo, ¿no? Sí, estás expresando tu vibración a través de un trago y es a través de la creación y a través de retarte. Y siento que también eso es algo bien padre que te pasa, que te tocó. Porque como artistas, a veces siento que hay un artista que está enfrente de un lienzo y te puede llegar a abrumar todo lo que puedes llegar a crear. Pero cuando el reto es, no, tienes que hacer lo que cumpla o que vaya con esto. Sí. Es otro tipo de reto, es otro tipo de creación donde no es hacia el vacío, es hacia, ok, ya me diste una estructura. Claro. ¿Cómo hago esto? Y me imagino que esos retos son fascinantes. Son fascinantes, ¿sí? Son muy fascinantes. Porque todos tenemos perspectivas tan diferentes que hasta que no tengan la oportunidad de poder tener este tipo de experiencias, porque me atrevo a decir que son experiencias en términos de que son memorables. ¿Sí? Yo quiero algo que recuerdes, algo que te lleves, algo que puedas replicar, pero que más que nada te inspire, te agregue, como bien dijiste hace ratito, ¿no? Un puntito mental más en ese cerebro para que tengas una idea nueva y que digas, wow, quiero hacer la mía. Eso es la idea de todo esto, el cómo lograr ofrecerte esas herramientas para que tu experiencia, tu evento, tu lo que sea, no sea necesariamente el voy a replicar lo que hizo Sergio. Al contrario, es voy a agarrar la idea de lo que Sergio me puso como una maqueta mental para tomar esto, cuestionar, acercarme, abordar, experimentar y crear algo que sea mío. Como el clamato. Lo vamos a lograr. Como el clamato. Lo vamos a lograr. Vamos a encontrar tu clamato que va a ser tu firma insignia que digas tú. Ese es bueno. Voy a casa de Alex y me dan ese clamato. Quiero regresar. A ver, me gusta, porque así es eso, esa creación. Totalmente. Comparto contigo eso. O sea, la verdad, comparto muchas cosas, pero eso me gusta mucho porque
a veces hay los 5 tipos de amor y Claro. todo este tema, y a veces la cosa es creando. Sí. Es diciéndole a alguien, oye, metí 5 horas en esto. Por eso a veces los regalos hechos son mucho más valiosos que los regalos comprados por Amazon. Totalmente. Porque pues me compraste algo que ya sé que conseguiste ahí, mientras que aquí llegaste y me hiciste X o Y, algo que tú sabías que me iba a enaltecer o dar felicidad en el día. Claro. Y es esto, y es gracias por el cariño, gracias por el amor, gracias por expresarte a través de esto. O sea, es que no hay forma más hermosa de expresar que creando algo que alguien pueda disfrutar en todos los sentidos, ¿no? Porque te das cuenta también que perdemos de vista esa cuestión de perspectiva porque pensamos que nada más es algo que entra por la boca y punto. Y no, es algo que vemos, algo que hasta escuchamos, lo olemos, percibimos. O sea, es algo que tiene muchas formas de poder disfrutarse. Y si nosotros logramos entender todo eso, dándole nuestra visión, nuestro toque, nuestra forma y técnica, es increíble todo lo que podemos llegar a expresar, porque para alguien puede ser, como bien lo dices con tu clamato, ¿no? Algo tan memorable que se queda por años y no se te olvida. Y definitivamente el tener este encuentro después de mucho tiempo con personas que por razones, pues los caminos de vida se han separado, pero nos reúnen, que dicen, oye, todavía me acuerdo de esa bebida que me preparaste. Ni yo me acuerdo, honestamente les digo. Pero de repente, No, que digo yo, exacto, pero me acuerdo que tú hiciste tal, y yo, wow, ¿te acuerdas de eso? Y lo recuerdan con tanto amor y tanta felicidad. Y qué hermoso, porque otra vez, eso es el impacto real que queremos causar con nuestro trabajo, con nuestra entrega, con estas horas que creo que no son de Dios, pero muchas personas metemos de repente a investigar y caemos en un rabbit hole, yo creo que de información y desinformación, para entender qué sí es valioso y qué no es valioso para mí, y desmenuzamos todo eso para llegar a muchísima información que se convierte en lo que pasaba con tu maestro predilecto, ¿no? En un puntito sencillo que ya es lo que voy a agregar aquí, ¿no? Sí, claro. No lo saturo de 1000 cosas, pero el llegar a ese punto de simplificar es lo que va a crear ese pequeño momento de inflexión o de conocimiento, que para mí va a ser algo tan sencillo como qué tipo de limón va a funcionar mejor con qué tipo de comida o en qué tipo de ocasión. O vamos viendo cómo conectamos de repente categorías que son muy inesperadas. A la hora de hablar de clamatos, por ejemplo, existen muchas formas de gasificarlos que son fascinantes y que no son abrumadoras, pero que permiten precisamente despertar otro tipo de sabores que son más como umami o un poquito más amarguitos, pero placenteros. No. A lo que tú me digas, yo me voy a sentar y o sea, vamos a hacer esa sesión de clamatos. Pero sí pasa. No, O sea, y me queda claro, porque con esa química puedes cambiar muchas cosas, y a veces eso es un ajuste aquí. claro. Ya que entendiste el sistema, que es el clamato, ya entiendes, a ver, 6 gotas, no, 5 gotas, no, a ver, 5 y medio, o sea, me estoy yendo muy preciso, pero eso creo que es. Va a haber amargos. ¿Cómo vas afinando pequeños detallitos que tienen sentido? Sí. Desde qué tipo de sal, qué tipo de cítrico, qué tipo de... O sea, si existe algo de una infusión herbácea que muchas veces es parte de ello, cómo lo aplicamos, vamos a tener alguna especie de picante, algo que lo vaya a secar un poquito más, menos. Es un universo maravilloso. Hasta el vaso. Es hasta el vaso. O sea, ¿por qué? Porque este era un vaso escarchado, pero tan delgadito que no era un... No era abrumador. No era la sal así de que dices, oye, ya el clamato trae suficiente sal, pero sí me hace falta un poquito para empezar con eso y despertar cuando pega el clamato. Entonces, exacto. Me gusta mucho porque, otra vez, todo esto estamos yendo a la especialización. O sea, cómo empieza de un trabajo en la planta a un área de oportunidad, a la pandemia, aprovecharla con mi pasión. Claro. Y ahora vas y, pues yo te conozco desde chico, ¿verdad? Siempre has tenido una energía espectacular. Siempre te veo yo, y te lo digo así de verdad, de corazón, siempre te veía contento, tratando de ayudar, tratando de compartir, y esa es la memoria que yo tengo, así como la del clamato. O sea, yo tengo a ti, Sergio, es esa persona que siempre está dispuesta a cómo agrego valor al momento. Y era algo muy padre, te lo agradezco. Y siento que el éxito, que también puede ser, no simplemente es preparar esto, es cómo lo haces, ¿verdad? O sea, cómo creas una experiencia. Eso es lo más mágico de esto, ¿no? No es fácil de poner en palabras de repente como que lo agradecido que estás o de detenerte y apreciar las cosas que te rodean, pero cuando te das cuenta, y yo sé que a ti te pasa,
lo estoy viendo. Cuando tienes esos momentos, de conexión humana tan bonitos. Es mi sinestesia. Mi sinestesia, yo no veo colores, pero yo me activo toda mi energía con la piel chinita. ¿Sí? Eso. O sea, hay una conexión muy emocional, muy indescriptible, que se tiene al momento de compartir y de abrirse y entender que las cosas precisamente están hechas para poder multiplicarse, ¿no? Si vamos a crear, porque todos somos creadores, es cierto. Cierto. O sea, todos tenemos esa capacidad de poder crear lo que sea. Hay que compartir, hay que dar más, porque esa es la única forma que vamos a realmente tener un impacto y vamos a poder potencializar y multiplicar las ideas, ¿no? No sirve de nada tener una gran idea que, aunque a mí me haya tomado personalmente 3 años en poder descubrir y decir, oye, pues tranquilo, o sea, no es un secreto de estado, dilo, compártelo, dáselo a alguien más y ver qué hace con ello es mágico. Nos regresamos a la parte de la creatividad. Creo que lo que hacemos es forjamos herramientas. A través de nuestras horas y horas y horas y nuestro pensamiento, introspección, solitud, porque estás solo divirtiéndote, no en soledad, estás en solitud creando y de repente dices, ¡pam! Y entonces le dices a alguien, oye, toma esta herramienta. Sí. Y cuando esa persona tiene esa herramienta, entonces puede crear otras cosas y compartir herramientas. Crear y compartirlas, creo que es lo... No, es que es delicioso. Exacto, ¿Por qué? Porque es esa parte de estás aquí haciendo lo que te gusta mucho, te apasiona el drink, dando esto, la gente está viendo y sabes que tal vez no todos, sí, pero a 1, a 2, a 3 vas a tener un impacto de acá, a otros acá y otros acá y otros van a decir, pues sigo tomando lo que siempre me ha gustado, perfecto, claro, válido, pero con ese cambio impactaste la vida de alguien a favor de lo positivo, que decíamos, esa energía. Lo es energía que compartimos y también para mí, mi victoria más grande, yo siento que es el hecho de que alguien se atreva a probar algo diferente. Okay. Punto. O sea, que tú puedas llegar con alguien de repente para romper esa monotonía, ese ritual habitual, más bien de todos los días, lo mismo de siempre, pero que diga, creo que este loco tiene alguna idea interesante y me voy a atrever a experimentar. Ya con que abran la puerta mental a decir, está bien, hoy voy a intentar poner 3 gotitas de tal, para mí esa es una victoria. ¿No? Claro. No estoy diciendo que tenga que ganarte el corazón y conquistarte y que sea tu nueva forma de operar, no. Pero el hecho de que tú decidas romper esa cadena de lo habitual para poder experimentar y decir, ok, vamos a hacer eso, intentémoslo. Sí. Creo que para mí eso ya es una victoria colosal en este mundo, ¿no? Sí, o sea, haces que la persona se cuestione. Exacto. Que la persona sea curiosa, que salga de su zona de confort, que es lo que hablábamos, que es lo que tenemos que hacer, que son esos intereses que siento otra vez con la historia que estoy viendo, porque lo quiero relacionar. Pues tú entendiste en Atlanta el mercado muy bien de los restauranteros y del maridaje, ¿verdad? Correcto. Entendiste ese mercado, viste un área de oportunidad y después te metiste ahí con pasión y con investigación. Sí. Y lo que me gusta y que quiero que sepan todos es que todos pueden meterse a su mercado. Y no me digo el mercado del mercado a nuestro alrededor. El mercado eres tú. Exacto. Tú eres alguien que vive tu rutina todos los días. Si hay algo que te quita tiempo, dinero o bienestar, métete a entenderlo. Entiende, porque en un mundo de 7 billones de personas o más, alguien más va a tener esa misma necesidad y va a querer quitar eso. Entonces, analízalo, ve ese mercado, entiende el sistema y después métete a lo que te apasiona. Que otra vez, tal vez, si te hubieran dicho esto en carrera, hubieras dicho, ¿cómo? Yo no, espérate, yo soy mercadólogo, a mí me gusta el marketing y de repente, pero una cosa te lleva a otra. Y eso es lo padre, lo mencionaste anteriormente, de estudiar, sí, de que te da esa disciplina, que tenemos que entender que las carreras no necesariamente son porque lo que te van a enseñar, sino es la rutina, correcto, la ética de trabajo, que realmente pues nadie termina normalmente trabajando en lo que estudió. No. O sea, y porque todos decimos, no, es que tienes que hacer esa carrera o esa carrera. No, espérate, ve, aprende, obtén esa mentalidad y aplícala como lo que lo quiero compartir. Es tener esa cuestión de cómo formamos de repente y bien lo has dicho, ¿no? O sea, si tú tienes esa curiosidad, más bien por la parte psicológica de las personas, que también yo creo que es gran parte de lo que deriva esa curiosidad, como yo le llamo, sí, pues claro, ¿no? Es el cómo logramos también abordar esa cuestión a través de investigación, a través de tener datos, a través de tener realmente tendencias, de tener ideas, de tener todo esto, que es el resultado precisamente de todo ese estudio psicológico que las personas especializadas en sus áreas probablemente lo están desarrollando y por eso tenemos la información, ¿verdad? Pero no deja de ser algo que nos nutre y que nosotros encontramos cómo
transformar para que tenga sentido en lo que hacemos el día a día. Y por eso la cuestión psicológica es fascinante, la cuestión, por supuesto, metódica es importante, la cuestión química es importante. O sea, y son cosas que no estudié estrictamente, pero que son cosas que el mundo me ha llevado a entender y a darle mayor peso para poder ver cómo las integro, cómo tengo también esa pues, curiosidad o preocupación existencial, como yo lo definiría a veces, de decir, ¿por qué funciona eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el otro? Y ya cuando te das el tiempo y con disciplina abordas el cómo entenderlo mejor, el cómo explicarlo mejor, el cómo aplicarlo y cómo probarlo, bien o mal, es también cómo te das la oportunidad de romper ese cascaroncito para que también entres en otro mundo que ya es un mejor aprovechamiento de tu tiempo, porque también te das cuenta que tienes más capacidad, puedes ser más, ¿no? Puedes dar más. Maximiza la experiencia humana. Claro. Y esa es la parte, o sea, dijiste, o sea, este término de darte el tiempo. Tienes que darte el tiempo. Tienes que darte el tiempo. Darte el tiempo y estar ahí y complicar o profundizar para comprender las cosas y después entenderlas y explicarlas. Y esa es la parte que creo que se nos va. O sea, que no nos tomamos el tiempo. No y les digo, a ver, ¿cuándo fue la última vez que alguien se tomó el tiempo para entender algo que tenía ahí o que le estaba pasando, para comprenderlo? No estamos hablando de 1 hora, no estamos hablando de 2 horas, estamos hablando de 5 pruebas de 4 horas. Date el tiempo y vas a encontrar algo, porque hay algo en lo que hasta no lo ves. O sea, nunca hubieras, digo, no sé que nunca, pero no, tal vez no hubiera sido tu elección primaria mixología. No, para nada. Pero para nada. O sea, el punto es cómo lo categorizas de cierta forma para que la gente tenga un entendimiento o mayor abordamiento a él, porque finalmente lo que yo quiero es casualizar las cosas, ¿no? Sí, casualizar. A nadie le importa que yo me haya aventado días y meses de pruebas de cosas para llegar a eso, que para las personas va a ser o sea, pues digamos olvidable o muy trascendental. O sea, para todos. Sí, o sea, pero o sea, finalmente no es nunca precisamente evidenciar o exponenciar esa parte detrás de toda la devoción y sacrificio y entrega de tu tiempo, que es lo más valioso del mundo, para poder llegar a un concepto sencillo y digerible para todo el mundo. Precisamente la belleza de todo esto es que se sienta como algo tan familiar, tan sencillo, tan accesible y amigable, que mi gratificación realmente recae en todo esa experiencia humana, como tú bien has dicho, ¿no? En cómo la expresión de alguien que muchas veces es alguien extraño, pero que logras conectar con ellos porque te das cuenta en su mirada, en su hablar, en su expresión, en cómo interactúan con un elemento. O sea, yo siento que la retribución más grande es esa. O sea, el entender cómo logras de cierta forma afectar positivamente la vida de alguien a través de algo que ni las personas no tienen ni idea de cuánto tiempo hay detrás del desarrollo de algo que se puede ver tan sencillo, pero que puede ser un proyecto que para muchos es como que la vida o muerte, o es interminable, o es la búsqueda incesante por cómo diablos, o sea, transformamos algo que siempre estaba en aquel de una farmacia, como lo es el carbón activado, y ahorita ya se convierte en, fast forward a muchos años después, algo que está en todo. Está en postres, está en, por Dios, está en las aguas que venden en la farmacia. O sea, son cosas que son súper sencillas, pero que ya son de uso tan habitual, tan común, porque nos atrevimos a romper un poquito esa mentalidad, a cambiar las reglas del juego y a decir, ¿por qué no lo usamos más? ¿Por qué no lo damos una forma diferente? ¿Cómo lo aplicamos diferente? No, es eso. O sea, y eso es esa exploración, esa parte creo que de la química, esa parte de la curiosidad, ¿verdad? De explorar para expandir, como bien mencionaste hace ratito. Y es eso. Y es lo que tenemos que tener, ¿verdad? Siempre abiertos, porque ¿qué sería para ti? No te puedo decir tal vez todos los días, porque sé que tal vez sería difícil, pero ¿qué sería para ti? O todos los días. Tener un bar. Sí. En donde tú cada día pueda llegar tanta gente que sabes que a una persona de los que entraron le cambiaste la vida. ¿Eso sería para ti éxito? Sí. Eso es lo que, o sea, qué interesa. ¿Por qué? Porque estás cambiando la vida, estás aportando, estás contribuyendo a la que persona viva su vida intencionada. Es impacto. O sea, yo así lo mido y me lo dijeron hace mucho tiempo y se me quedó grabadísima la palabra que he repetido mucho. Es impacto. O sea, el punto de todo esto, de todo lo que hagamos, sea lo que nos dediquemos, porque es nuestro tiempo y está muy medido,
es vamos a buscar cómo crear impacto en los demás. Ok. El impacto es algo que precisamente se siente, llegas, dejas una huella, dejas alguna marca, ¿no? En alguien. Y es algo que puede ser precisamente, no hay una regla para definirlo tampoco, pero simplemente es el dejar esa semilla, esa idea, ese sabor, algo plantado en alguien que van a recordar, que se van a llevar, que probablemente va a ser algo que va a alegrar su vida porque tuvieron un día fatal por la razón que sea. No, o sea, no te voy a mentir, me pasó hace unos años dentro de una experiencia que tuvimos precisamente colectiva, que llegó también me di cuenta que llegó una pareja muy extraña, muy mal encarada, muy distanciada, pero te das cuenta que algo no estaba bien ahí entre dos personas, ¿no? Que ni conocía. Y después de un par de horas donde estaban ya todo mundo en la comuna creativa y probando cosas y experimentando y maridando y demás y todo, fue algo tan interactivo, tan bonito, que todo el mundo acabó, obviamente, pues digo, no lo voy a mentir, ¿verdad? El alcohol es un gran catalizador social. Todo el mundo acabó siendo grandes amigos, pero lo que más me sorprendió fue que esa pareja acabó conectando, estaban hablando, estaban realmente riéndose abiertamente, estaban en un plan realmente, pues como debe ser, ¿no? Como yo esperaba. O sea, dos personas que llegaron, porque te das cuenta que están juntas, pero que reconectaron y al final me confirmaron que efectivamente habíamos evitado, gracias a esa noche, a esa sesión de compartir, un divorcio. Oh, ¿Qué es tú? ¿Cómo diablos? O sea, ¿tú crees que yo amanecí ese día? Mira. Yo no comencé el día pensando que iba a tener una experiencia donde iban a llegar personas que ni conocía a compartir, a crear y todo, a conectar, pero que conectaron a un nivel más profundo como personas y que eso acabó reuniéndolos de nueva cuenta en términos emocionales. O sea, es algo que es tú, wow, o sea, qué increíble que tu trabajo te permita ofrecer un foro y un espacio de herramientas en todos los sentidos que permita que las emociones fluyan, ¿no? A ese nivel. Es algo que no tiene precio, ¿no? Es impresionante y creo que para nosotros, o sea, para las personas, tú tienes la mixología, yo tengo los talleres, cada quien tiene lo suyo, pero poder levantarse y decir, no, hoy voy a trabajar, otra vez lo que decíamos al principio, hoy voy a crear, hoy tal vez tengo el impacto positivo, hoy puede ser el día en que yo le cambie la vida a alguien, entonces exacto, ese paso, ese levanta, esa disciplina de estar horas solo tratando, cambia todo y realmente se hace algo bien gratificante, como hemos dicho, sí, bien apasionante. Es como que van surgiendo las pasiones, no románticas, de decir, sabes que estoy creando, de no simplemente, ay, qué bonito eso sería. Y lo que veo, y para como que ya darle porque podemos quedarnos platicando horas, ¿verdad? Creo que ya llevamos como 1 hora y media, no sé. Peligroso, pero sí. ¿Vamos bien? Ok. Sí. Lo que veo es que igual que los tragos, pues a cada quien le gustan diferentes tragos. Claro. A cada quien le apasionan diferentes cosas. Cada quien tiene su propio bienestar. Sí. Y como te dije, una pregunta que voy a hacer al final. ¿Qué es lo que tú consideras bienestar? Desde tu perspectiva, desde tu experiencia humana, ¿qué es lo que para ti dices, ese es el momento, ese es mi nirvana? Otra vez, tal vez no es de iluminación, de cómo lo quieras interpretar, pero... Claro. Para mí es llegar al final del día con una conciencia tranquila y poder descansar agradecido porque pues, realmente te digo, o sea, cada día debía ser un regalo. Pero para mí es llegar al final del día, reflexionar un poquito con esa cuestión de qué fue lo que hice hoy, pero darte cuenta de que todo está bien en el mundo porque diste lo más que pudiste de ti, en todos los sentidos, ¿no? A la hora de hablar de emociones, de ideas, de todo eso, la paz y tranquilidad que puede existir al final de un día, independiente de que el mundo sintamos que se está cayendo en pedazos, ¿no? Incontrolable. Pero entender que todo lo que yo pude dar en ese sentido de mí se quedó grabado en alguien más porque yo ofrecí ideas, ofrecí soluciones, di de mí simplemente. O sea, eso para mí es la realización, ¿no? Detrás de existir. Eso es, la verdad me encanta porque realmente es esa paz, es esa paz interior que dices, ¿sabes qué? Bien hecho. Y yo hago algo, yo me la choco.
Yo al final del día es de que Alex, bien jugado. Y si no hay espejo y me le quedo viendo y digo, no, y cambia. O sea, hay estudios médicos que dicen, o sea, si tú haces eso por 5 días, cambia, pero es ese bienestar que dices, oye, cambié, hice, creé, estoy bien. O sea, tienes que ser tu propio porrista muchas veces. Claro. Para seguir adelante con la lucha y adelante con la búsqueda, y el mundo no es perfecto, ya sabemos, y nada es color de rosa, fine. Pero si tú no dejas de ser también, creo que tu mayor crítico, pero también tu mayor porrista y tu mayor persona que te va a seguir cada paso del día y va a apoyar cada idea, va a decir, ¿por qué no lo intentamos? O sea, tú también tienes que motivarte. Claro. Si tú no eres tu motivador mayor en la vida, porque es muy fácil ser muy críticos, yo creo que también no vamos a poder avanzar mentalmente muchas veces con las ideas, y ahí es donde vamos a perder, creo que mucha de esa carga de la pasión que todos tenemos. Pero hay que dejar que fluya, hay que dejar que explore, que se expanda, para que así al final del día digas, oye, lo hice bien, ¿no? Bien jugado. Y eso es, hay un estudio, no sé si lo has visto, hay un estudio, digo, otra vez nos vamos, pero un estudio de entrevistaron a deportistas y les preguntaron cuál era el estilo de coach que más te impactó. Sí. Y está el coach duro, estricto, hazlo otra vez, otra vuelta, el negativo. Sí. Y está el, ¿qué crees que hiciste mal? ¿Qué crees que no puedes hacer? Oye, ¿qué crees o cómo podemos llegar allá? Sí. El porrista. Y impresionante las carreras de los que eran sus coaches así. Acababan, creo que en un promedio, depende del deporte, pero 5 a 10 años cortas antes. ¿Por qué? Porque lo habían hecho por disciplina, pero ya en un momento donde ya no es pasión, cuando acá claro. Se hicieron expertos y especializaron en un craft, masters of their craft, ¿verdad? Y eso llegó. Entonces, eso que estás diciendo me hace sentido, ser tu propio porrista, ese bienestar de cada día llegar y decir, ¿sabes qué? Tuve impacto, me lo llevo, te lo agradezco, sé que ellos también te lo agradecen. Increíble, ¿no? O sea, eso, digo, nunca lo haces por eso, o sea, evidentemente, es una cuestión medio cósmica, donde si alguien te lo llega a vociferar, qué bonito, ¿no? Es muy poderoso eso, y esa es la validación que muchas veces también de repente tenemos que asumir, pero si no nos lo recordamos continuamente, al momento de decir, por algo estoy haciendo lo que estoy haciendo, por algo estoy persiguiendo mis sueños, que suena bien romántico, ya sé, pero tienen que ser esas ilusiones que vamos a apoyar, ¿con qué? Con disciplina, con trabajo, con mucha entrega, ¿no? A veces es incómoda, es desagradable, pero tienes que hacerlo, porque si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer. Sí. Y esa es la cuestión detrás de tomar acción, tomar las riendas, meterse de más muchas veces en cosas que perdemos de vista el gusto que nos da el llegar a esa cuestión donde decimos, oye, pues realmente toda esa entrega, tropezones, descalabros, lo que tú quieras, pero el haber llegado a este punto donde yo puedo estar tranquilo en la noche y decir, gracias por el día de hoy, qué bien que logré hacer esto, esto y esto. Yo me siento bien conmigo, me siento con la persona que soy, y aparte con el impacto que puedo tener con los demás, pues ahí está, es un todo, es un integral que se convierte en bienestar. Es eso, es un integral. El bienestar viene de muchos lugares, no es una sola cosa. Y creo que entre más podamos explorar y explorar la experiencia humana como tal, más vamos a encontrar qué cosas nos dan bienestar y más vamos a redirigir nuestro tiempo a hacerlo. Sergio, te agradezco, el mixólogo. Que la gente que quiera aprender a preparar o que quiera ir a eventos o que quiera contactarte, ¿dónde lo puede hacer? Porque sé que va a haber mucha gente muy curiosa y yo ya estoy apuntado para tanto el clamato como tu bebida, que no tiene nombre, a ver si le podemos poner nombre. Pero va. Me encanta la gente curiosa. Sí. Pues definitivamente Instagram es siempre el mejor camino de todo el mundo, entonces @elmixólogo, no se le va a olvidar, ¿verdad? @elmixólogo, sencillito. Ahí siempre es un canal de comunicación directo, entonces, y sí respondo personalmente, si soy esa persona. Y precisamente creo que ese es el canal más fácil. Digo, también existen páginas que se imaginarán, ¿no? elmixólogo.com, etc. Sí. Pero la realidad es que Instagram se convirtió en esa forma donde comuniqué y conecté con personalidades que son las que han sido aliados por muchísimos años y que me han empezado a formar y a multiplicar en todo este universo tan maravilloso, pues, tanto en el país como fuera de él. Entonces es muy padre que podamos, pues, conectar. Entonces yo voy a estar agradecido de que tengamos ahí seguimientos
y preguntas, que finalmente digo, yo festejo esa curiosidad que yo también tengo dentro de mí, entonces me encanta que también lleguen preguntas por ese medio. Así van a llegar, y porque yo puedo seguir teniendo, aquí tengo un mundo de preguntas más, pero por lo pronto la sesión está. Gracias, sumamente gratificante. Fue un placer poder ver la experiencia humana desde tus ojos, desde tu manera de vivirla y de expresar tu vibración. Te lo agradezco, Sergio. Gracias. Al contrario. Mixólogo. Fabuloso. Bueno, Mi Alex. muchas gracias y estaremos al pendiente.